Hola, les saluda Ana de Un Espacio para Ana y en esta ocasión les voy a hablar de La guerra no tiene rostro de mujer de Svetlana Alexievich. La guerra no tiene rostro de mujer en sí es el segundo libro que ya estamos leyendo en el canal de Svetlana Alexievich. El primer libro que leímos en el canal fue Voces de Chernobyl, que lo encontrarán el video en la i. Sí, al fin. En este caso voy a ir de frente a lo que va el libro. La guerra no tiene rostro de mujer es este libro que está bajo el sello de debate de Penguin Random House. Nos cuentan diversos testimonios de mujeres que participaron de la Segunda Guerra Mundial, pero son mujeres rusas, mujeres que fueron parte de la Unión Soviética que voluntariamente en algunos casos o en otros casos fueron reclutadas, participaron de todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Este libro en sí son numerosos testimonios de todas estas mujeres que Svetlana logró entrevistar y logró plasmar sus voces en un libro. La primera parte es una introducción breve de ella y de la historia con este libro y del por qué decide hablar de este tema. Svetlana cuenta que ella decidió hablar justamente sobre la guerra porque a pesar de haber crecido en un ambiente que se hablaba constantemente de la guerra, ella nació en 1948, si no estoy equivocándome con las fechas, así que básicamente toda su infancia era como que todo el mundo le hablaba de la guerra, de la guerra, de la guerra, pero ella cuenta que desde un inicio, desde pequeñita, siempre escuchó la voz masculina de la guerra, pero nadie le hablaba acerca de la voz femenina de la guerra. O sea, las mujeres que habían participado durante la Segunda Guerra Mundial, pues nadie le había hablado de ello. Y cuando se les preguntaba, muchas veces se solía ignorar y siempre en todos los libros de historia solía enfocarse nuevamente en la voz masculina. Fue recorriendo durante toda la Unión Soviética y fue entrevistando a diversas mujeres que le escribían, que le mandaban cartas o que, por ejemplo, una mujer a la que había ido a entrevistar le decía, tienes que ir a entrevistar a esta otra mujer. Pues de esa forma es como ella va recopilando los testimonios. La primera versión de este libro salió en 1985 y les digo la primera versión porque la verdad lo que nos cuenta Svetlana es que este libro fue rechazado constantemente por las editoriales porque creían que cómo es posible que se hable de la guerra, de la voz femenina de las mujeres hablando de la guerra, cómo es posible que hay un libro sobre esto. Y luego cuando logró ser publicado pasó por la censura porque también el gobierno se oponía y le decía que cómo es posible que hable de esta forma, que qué es lo que van a pensar las mujeres acerca de la guerra, que las mujeres ya no van a querer participar de una guerra, que lo encontraban un libro sucio, que lo encontraban un libro que disminuía la victoria y le pusieron miles de peros porque no querían que se hablara ciertos temas que se hablan en el libro. Y eso fue la primera publicación en 1985. Luego ha habido una nueva adaptación, una nueva reimpresión, que es la versión que tenemos actualmente. Bueno, eso es lo que les puedo decir más o menos de la historia del libro. En el libro pueden encontrar testimonios de diversas mujeres, como les digo, que participaron voluntariamente de la Segunda Guerra Mundial, porque en su gran mayoría son mujeres que fueron a la oficina a enlistarse porque sentían que era su deber, su honor, su responsabilidad tener que defender a su país durante la Segunda Guerra Mundial de la probable invasión alemana o de la invasión alemana. También te cuentan no solo de las mujeres que se enlistaron, también de algunas mujeres que fueron reclutadas y también de las partisanas. Todos estos testimonios te cuentan pues lo que tú te puedes imaginar durante una guerra, cómo es que es tener que matar a alguien, cómo es tener que ver morir a varias personas, cómo es tener que caminar a varios kilómetros con la ropa ensangrentada, porque sencillamente era la guerra y no podías cambiarte de ropa, no tenías esos lujos de cambiarte de ropa. También te cuenta cómo es que estas mujeres trataban de no olvidar que eran mujeres, porque eso es lo que ellos te cuentan, que la guerra en cierta forma te deshumaniza. No en cierta forma, yo creo que la guerra te deshumaniza. Entonces ellas te cuentan cómo es que trataban de seguir recordando que eran mujeres. Te cuentan también de cómo era el tema de la limpieza, cómo era el tema de los uniformes, porque cuando las mujeres se enlistaron, obviamente el ejército no había diseñado
un uniforme para mujeres, entonces tuvieron que readaptar los uniformes de los hombres para ellas. También te cuentan cómo era para conseguir, por ejemplo, ropa interior femenina, cómo era tener que recorrer diversos kilómetros durante la Segunda Guerra con la menstruación. Ese es un tema que sí lo tocan, también te hablan sobre la violencia sexual. Entonces te toca una diversidad de temas, no solamente es sobre lo duro que fue para ellas tener que matar y ver morir a gente con la que habían convivido, sino que te cuentan de todo. Van desde el inicio de la guerra hasta el final de la guerra. En muchos casos, Svetlana, o al menos los testimonios te cuentan que cómo estas mujeres que habían participado en la guerra, que durante la guerra fueron consideradas heroínas por sus combatientes, por los combatientes que convivían con ella, cómo es que, si bien es cierto, durante la guerra les decían hermanitas, las trataban con cariño, estos mismos combatientes, cuando luego termina la guerra y ya, bueno, se intentan ellas reincorporar a lo que es ahora la normalidad o a la vida cotidiana, cómo es que las rechazan por solamente haber participado de la guerra, no las creen lo suficientemente mujeres, no las creen lo suficientemente femeninas, las creen dañadas por haber participado de la guerra. Entonces Svetlana te cuenta pues que en muchos casos las mujeres que participaron de la guerra no se lograron casar de nuevo, no se casaron porque sencillamente las rechazaban. O sea, la misma sociedad las rechazaba, las veía mal, que cómo era posible que hubieran participado de la guerra. En sí, los testimonios son de verdad muy duros. Les estoy dando un resumen bastante general, porque hablar de este libro los testimonios son durísimos, no sabría cómo decirles. Si me dicen comparar Voces de Chernobyl con La guerra no tiene rostro de mujer, me duele más La guerra no tiene rostro de mujer, porque dentro de Voces de Chernobyl hasta cierto punto tú sentías coraje por la forma en cómo las autoridades no manejaron el tema de este desastre nuclear y cómo no se les avisó, y fue un tema muy distinto. Creo que era un tema que se podía hasta cierto punto manejar. Pero en el caso de la guerra, exactamente ¿quiénes no se ven afectados por la guerra? Hay diversos testimonios y hay uno de ellos, me acuerdo, que cuentan que, por ejemplo, que en una aldea que recorrió el ejército, cuentan de que no lograron encontrar ningún pez, ningún perro, ninguna rata con vida, porque todos se lo habían comido, porque no había comida para la población. Entonces, eso es uno de los testimonios, creo que más suaves que les puedo decir. La verdad es que tienen que leerlo. Eso sí, si son sensibles como yo, lo más probable es que lo lean bastante despacio, porque les va a romper el corazón con cada testimonio que hablen. Nada más quiero finalizar el video contándoles uno de los testimonios finales, que creo que es el que más me dolió. Uno de los que más me dolió, pero es justo uno de los testimonios con el que cierra Svetlana. Como ven, tengo como un montón de citas. A ver, este es uno cuando ya ellas habían recibido la victoria. Entonces todo el mundo estaba feliz porque había recibido la victoria, se acababa la guerra, los alemanes eran derrotados, felicidad, algarabía, todo felicidad. Le están entrevistando, si no me recuerdo, es Tamara Stepanovna Umniagina, es cabo mayor de guardia técnica sanitaria. ¿Sabes lo que pensábamos todos durante la guerra? Imaginábamos, qué feliz será la gente después de la guerra. Qué vida más bella y feliz comenzará. La gente ha pasado por tanto sufrimiento que todos serán buenos, los unos con los otros. Habrá mucho amor, las personas serán distintas. No lo dudábamos, ni por un instante. Querida mía, todo es igual que antes. Las personas se odian entre ellas, otra vez se matan unos a otros. Es lo que no acabo de entender. ¿Y quiénes son? Somos nosotros. Nosotros. Esa es una de las líneas finales que hay en el libro, porque al final de cuentas las cosas no han cambiado mucho entre lo que pasó y lo que seguirá pasando. Como les digo, este libro no es exactamente un libro que les recomendaría para que se diviertan, para que lo pasen un buen rato, porque lo más probable es que no lo vayan a pasar un buen rato, van a sufrir bastante, pero creo que es un libro que sí tienen que leerlo, porque ¿quién habla de las mujeres durante una guerra? Que las mujeres te cuenten su propio relato. ¿Alguien? Entonces, ya saben, ese libro está disponible básicamente en todas las librerías gracias a que Svetlana ganó el premio Nobel en el 2015, entonces pueden encontrar sus libros con mucha más facilidad.
En el caso de Perú es muy probable que lo encuentren en todas las librerías y los que no están, pues díganles a los señores de las librerías que se lo traigan, porque está disponible en Perú. El libro, como les digo, está bajo el sello de Debate, que es de Penguin Random House. Tiene letra mediana, así que no van a sufrir con esto, pero sí lo más probable es que sufran con los testimonios leyéndolo. Y eso es todo lo que les puedo decir. Si es que ustedes ya han leído este libro, me pueden decir qué tal les pareció, cuáles son sus opiniones acerca de este libro. Es un libro que a mí Fer de Entre Tazas de Té me lo recomendó mucho y me dijo que... Solamente me dijo que era un buen libro, la verdad. No me dijo que me iba a desgarrar el alma y que me iba a dejar en un periodo que no iba a querer. Hasta ahorita no logro leer un libro más, porque no puedo leer un libro más después de este libro todavía. Probablemente, no sé si lea otros libros de Svetlana, lo más seguro es que sí, porque acá ya es como que masoquismo puro ya. Probablemente lea, he visto que hay un libro que se llama no es Los Muchachos del Zinc, son Los Últimos Testigos, que también ya me iba a animar a leerlo, pero dije no, un sufrimiento al año nada más. Entonces sí, todos los libros de Svetlana son testimonios por lo general, así que básicamente de eso se trata su obra. Espero que se animen a leerla, espero que le den oportunidad, ya sea con Voces de Chernobyl, con La guerra no tiene rostro de mujer, Últimos Testigos, los chicos del zinc creo que era, no me recuerdo. Los chicos del zinc, por favor denle una oportunidad de leerlo porque es importante saber sobre las cosas que pasaban en la Unión Soviética, sobre las cosas que pasan en otros países. Siempre es bueno saber. Y bueno, eso es todo ya por este video porque ya me alargué bastante. Espero que les haya gustado. Si ya han leído el libro, pues me pueden decir qué tal les ha parecido. Ya saben que todos nuestros enlaces se los estamos dejando abajo en la casilla de información. Y ya conmigo será... y estamos trabajando con Jorge Luis de Escarabajo Sesiones. Y conmigo será hasta otro video. Chao.